Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esta es nuestra sexta semana y última clase de teoría del consumidor. La próxima semana damos inicio a teoría de la firma. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a terminar de desarrollar esta teoría, la teoría del consumidor, y vamos a trabajar, digamos así, dos temas. Primero, vamos a ver la demanda agregada, es decir, la demanda del mercado, ¿ya? Es la agregación de las demandas individuales. Y vamos a introducir otros conceptos, como el concepto de elasticidad de la demanda, elasticidad precio de la demanda. Y también vamos a hablar de el excedente del consumidor. ¿Okay? Empezar la clase, a ver, un segundo, ¿cuántos somos ahorita? Somos pocos. Quería hacerles preguntas sobre qué tal les fue en su práctica calificada de la semana pasada. Pero bueno, eso lo dejo para el final. Un rápido comentario, he recibido un par de correos que no he respondido hasta ahora. Lo haré este fin de semana, he tenido los tiempos demasiado cortos. Entonces, sí los he leído y sí los voy a responder, no se preocupen. Voy a proceder a compartir la pantalla, mi pantalla. Les presento la sesión del día de hoy. A ver. Esta sesión la vamos a iniciar con un rápido, breve repaso de la demanda individual, la cual fue tema de la sesión pasada. Y luego, como les mencioné, vamos a conversar sobre la demanda de mercado, cómo es que pasamos de la demanda individual a la demanda del mercado para un bien en particular. Vamos a hablar de la misma demanda, elasticidad de la demanda, del consumidor. Y vamos a trabajar un ejercicio en clase antes de cerrar. Entonces, empecemos. Vamos a empezar rápidamente con el breve repaso de la semana pasada. A ver, demanda individual. ¿A partir de qué obtenemos la demanda individual? ¿Quién recuerda? ¿Quién va a participar? Puede ser por chat, puede ser alguna participación. Patricia, a ver, te escuchamos, Patricia. Buenos días. Buenos días, Miss. Bueno, del principio de optimización que dice que la curva de inferencia tiene que ser tangente a la recta presupuestaria. Y bueno, entre esos puntos, moviendo los precios, podríamos encontrar la demanda de un bien. Correcto. Muy bien, Patricia, gracias. Sí, efectivamente. Nosotros vamos a obtener nuestra demanda individual a partir de la llamada curva precio-consumo. ¿Recuerdan esa curvita? Y esa curvita estaba conformada por una serie de puntos óptimos, ¿ya? Puntos en los que nuestro consumidor ha optimizado, es decir, ha alcanzado sus cantidades óptimas entre dos bienes, considerando su recta presupuestaria. ¿Y cómo hemos obtenido esos puntos? Esos puntos se han ido obteniendo a partir de cambios en el precio del bien X, ¿ok? Entonces, a partir de nuestra curva de precio-consumo vamos a obtener nuestra demanda individual, ¿ok? Y ya trabajamos en otro plano, ¿cierto? ¿En qué plano estaríamos trabajando? En nuestro plano cantidades y precio. Es decir, cantidades de un bien determinado, llamémosle el bien X, en el eje de las abscisas, y su precio, su respectivo precio en el eje de las ordenadas. Entonces, a partir de esta curva podemos obtener, la curva de precio-consumo, podemos obtener la demanda individual. Eso es, en resumidas cuentas, lo que está detrás de nuestra demanda individual. La clase pasada también hemos hablado de otros temas, ¿cierto? Como nuestra curva de renta-consumo, y también hemos conversado sobre la curva de Engel y demás. Bueno, ahora vamos a empezar con la clase propiamente dicha. Entonces, la demanda de mercado. Vamos a hacer nuestra transición de la demanda individual para llegar a esa demanda de mercado conformada por un conjunto de consumidores,
¿no? Que participan en ese mercado y consumen un bien en particular, ¿no? Un bien determinado. Entonces, ¿qué nos dice nuestra demanda de mercado? Nuestra demanda de mercado nos indica cuándo están los consumidores dispuestos a comprar un bien cuando varía su precio. ¿Ok? Entonces, por eso hemos dicho, eje de las abscisas, vamos a tener las cantidades consumidas de un determinado bien y en el eje de las ordenadas, su respectivo precio. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esta demanda de mercado? Esta demanda de mercado se obtiene a partir de la suma horizontal de todas las demandas individuales, es decir, de todos los consumidores que participan en determinado mercado, y de esta forma tendremos esta demanda de mercado, ¿no? El conjunto. Voy a dar un ejemplo, ¿ya? Y este ejemplo también lo pueden encontrar en el libro, en nuestro libro de texto de lectura obligatoria, el PINDIC. Vamos a imaginar que contamos con solo 3 consumidores, porque sabemos que en la vida real los mercados están conformados por un número bastante amplio de individuos que adquieren los diferentes productos, ¿no? Entonces, en el mundo real me refiero, ¿no? Entonces vamos a tener mercado para diversidad de bienes, mercado también para la diversidad de servicios, ¿no? Entonces, para simplificar, nos vamos a enfocar en solamente 3 consumidores y vamos a asignarles nombres a sus demandas, ¿no? Los vamos a etiquetar como la demanda individual A, la demanda individual B y la demanda individual C. Llamémosle, estamos en el mercado del café. Podría ser cualquier otro mercado, el mercado del chocolate, del que ustedes gusten, ¿no? Entonces, vamos a ver el siguiente cuadro. Fíjense. En este cuadrito hago una descripción numérica de cómo podríamos obtener una curva de mercado a partir de 3 demandas individuales. ¿Ok? Entonces, fíjense, en la primera columna tenemos el precio de mercado. Partimos desde 1, 2, 3, 4, 5, llamémosle, no sé, podríamos decirle soles, ¿no? Puedo asignarle una unidad monetaria. Y en las siguientes columnas vamos a tener las demandas individuales de cada uno de estos individuos que participan en este ejemplo. Primera columna, individuo A, segunda, individuo B, y en la tercera, el individuo C. Y en nuestra última columna vamos a tener la demanda de mercado, es decir, la demanda total por el consumo de este bien. En este caso estamos asumiendo ya es un mercado pequeñito de café, ¿no? Entonces, veamos. Fíjense, vamos a irnos a la columna de precio y para el precio igual a 1, vamos a tener un consumo de parte del individuo A igual a 6, para el individuo B igual a 10 y para el individuo C igual a 16. Si sumamos todas estas cantidades, vamos a tener el valor, el número igual a 32, lo cual nos indica la demanda de mercado para este caso en particular, cuando el precio es igual a 1. Este mismo ejercicio lo podemos repetir para todos los diferentes niveles de precio, para todos los precios posibles ya dentro de este mercado, y vamos a tener diferentes cantidades. Entonces, si el precio fuera igual a 2, igualmente tenemos otras cantidades, ¿no? Para el individuo A nuevamente 4, para el individuo B 8 y para el individuo C 13. Si sumamos todo ello, vamos a tener esta cantidad igual a 25. Y así vamos sumando estas cantidades para para los diferentes niveles de precio. Fíjense en un detalle interesante. ¿Qué pasa después, por ejemplo, con el individuo A? Cuando el precio es 4. Justo aquel individuo A nos muestra acá, su consumo va a ser igual a 0. Eso quiere decir que a partir del precio igual a 4, en adelante, este consumidor ya no va a estar dispuesto a seguir adquiriendo, consumiendo unidades en este mercado. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a pagar más allá de este valor. Entonces, cosa muy distinta sucede en el caso del individuo B, porque fíjense, para el precio igual a 4,
va a estar dispuesto a consumir 4 unidades, mientras que el individuo C, 7 unidades. Entonces, si sumamos esas dos cantidades, vamos a tener 11. Y luego para el nivel de precios igual 5, nuevamente vemos que el individuo A no está dispuesto a consumir cantidades. No, su consumo va a ser 0. Pero el individuo B y el individuo C sí van a estar dispuestos a consumir. Menores cantidades, sí, pero van a estar todavía consumiendo. Entonces, para este caso, si sumamos 2 y 4, vamos a tener 6. ¿Okay? ¿Cómo se vería esto gráficamente? Vamos a ver, fíjense. Acá lo único que estoy haciendo en esta gráfica es representar esas cantidades que hemos visto acá para cada uno de los individuos. Entonces acá tenemos justo la demanda A y fíjense el nivel de precios 4 esta demanda es igual a 0. Y luego vamos a representar la demanda para el individuo B, para el individuo C, y acá tenemos justo la suma de todas esas demandas, ¿no? Que representa para este caso en particular con 3 individuos, la demanda total del mercado del café, ¿ok? Fíjense también, presten detalle acá justo, que esta demanda no va a ser una demanda recta, ¿no? No, es una representación de una recta quebrada. Y esto se debe a lo que acabamos de observar que sucede con el individuo A, que cuando el precio es igual a 4, su consumo se convierte en 0 y ya no tiene disposición a pagar ante niveles mayores de precio. Entonces, por eso es que su curva empieza acá y baja, desciende. Cosa que no sucede para los otros individuos, en los que sí tenemos cantidades positivas ante niveles de precio más altos, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos este quiebre acá cuando el precio es igual a 4, porque nuestro individuo A ya no consume ahí. Entonces, a partir de acá empieza a consumir y por eso tiene una pendiente distinta, este tramo de la demanda del mercado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que está bastante claro. Fíjense que estas son, la función sería por partes, en ese caso me escriben por interno. Sí, vamos a tener tramos distintos porque habrán consumidores que no estén dispuestos a consumir en todos los niveles de precio. Entonces, por eso es que podría tener esos quiebres nuestra curva de demanda total. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en el ejercicio que les propongo al final de la clase. ¿Ok? Lo vamos a ver con números. Y consejo acá súper importante, bueno, como son ejercicios que ustedes tienen que realizar, ¿no? No les vamos a poner ni ecuaciones, ¿no? Es importante hacer los gráficos para poder visualizar estas cosas, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, esta es nuestra demanda total de mercado con 3 individuos. Ahora, esto es, en esta diapositiva estoy haciendo básicamente una descripción de lo que ya les he explicado anteriormente, describo un poquito nuestras demandas individuales. Y sí, recordemos que nuestras demandas individuales van a tener pendiente negativa, ¿cierto? ¿Ok? A medida que va disminuyendo el precio, la disposición a pagar, a consumir aumenta, ¿no? Yo quiero consumir más. Voy a consumir más bienes ante precios más bajos, ¿no? Entonces, si esto sucede a nivel individual, a nivel mercado también va a suceder lo mismo. Es por ello que la demanda de mercado también va a tener una pendiente negativa. Siguiendo esta lógica detrás del comportamiento individual. Entonces, al sumar horizontalmente las cantidades demandadas de cada individuo a los diferentes precios, ante diferentes precios, vamos a obtener nuestra demanda de mercado como hemos visto hace un momento en el gráfico, ¿no? Después pueden explorar, voy a retroceder un poquito, pueden explorar con detalle, ¿no? Las cantidades que aparecen en el cuadro y el gráfico que está relacionado con dicho cuadro. Y efectivamente es la suma horizontal de las demandas individuales, lo que nos lleva a obtener nuestra demanda de mercado. Ahora, vamos a ver.
¿Qué nos dice nuestra demanda de mercado ahora que ya la conocemos, ya sabemos cómo se construye? Ya sabemos cuál es el concepto que está detrás, y es una curva que relaciona las cantidades que compran los consumidores de un bien y su precio en un mercado determinado. Entonces, sí, ya sabemos, a menor precio, mayor cantidad comprada, y por eso tiene la pendiente característica negativa de la curva de demanda. Y no necesariamente será una línea recta por esto que hemos visto, ¿no? Que no todos los consumidores van a estar dispuestos a adquirir el bien a todos los niveles posibles de precios. No, eso va a ir cambiando. Entonces, nuevamente acá regreso a esta representación gráfica, y esto ya lo he explicado anteriormente, ¿no? Justo este detalle, ¿no? De la curva, la recta quebrada, ¿no? Ante esta situación en la que tenemos este individuo que no consume, ¿no? Cantidades a partir del precio 4. Para arriba no hay consumo de su parte. Mientras que en los otros individuos sí. Ok, entonces, demanda de mercado. ¿Qué sucede con nuestra demanda de mercado? Nuestra demanda de mercado, nuestra curva de demanda, se va a desplazar hacia la derecha a medida que ingresen más consumidores al mercado. En nuestro ejemplo anterior teníamos 3 consumidores, ¿cierto? Imagínense, incorporamos en este ejemplo 5 consumidores más, ¿verdad? Entonces vamos a tener otras curvas de demanda, y nuestra curva de demanda total para este mercado se va a ir desplazando. Recordemos que es la suma horizontal de las demandas individuales. Entonces, por eso es que se da esto. Y luego, los factores que están detrás de las demandas individuales de muchos consumidores, o sea, estamos hablando de grandes cantidades de individuos, van a afectar también a la demanda de mercado. Así es. Ejemplos de factores que podrían afectar la demanda de mercado. ¿Quién se anima a darme algunos ejemplos? ¿Qué cosas o cuáles serían las razones detrás de una demanda para que se desplace, ¿no? Se expanda o se contraiga. A ver, Patricia, te escuchamos. Bueno, mis podrían ser los ingresos, debido a que una variación en el ingreso va a dar la curva paralelamente a la izquierda o a la derecha. Y bueno, también las preferencias, debido a que pueden cambiar la cantidad demandada de un bien. Y también Totalmente, así es. Súper, muy bien, Patricia. Gracias. Sí, son ejemplos, por ejemplo, en la clase pasada hemos visto también cómo la renta, a través de nuestra renta de consumo, hemos visto cómo los diferentes niveles de renta nos van a llevar nos van a aproximar, nos van a acercar a curvas distintas, ¿verdad? Igual las preferencias también harán que esta curva se desplace hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo de la dirección del efecto, ¿no? Otros ejemplos también podrían ser, no sé, dependiendo también del mercado, porque estos factores van a cambiar de mercado en mercado. Podría ser, imagínense, el clima. Imagínense un verano súper, súper caluroso, más de lo esperado, podría hacer que la gente consuma muchos más productos congelados, bebidas congeladas, heladas, perdón, helados y demás, ¿no? Entonces, diversas variables pueden afectar nuestra demanda. Y eso parte de las demandas individuales, ¿no? ¿Cómo afecta ello y el agregado, el conjunto, ¿no? El agregado de los consumidores? Jackie me dice, precio de los bienes sustitutos y o complementarios, por supuesto, también los precios de otros bienes podrían afectar claramente nuestra demanda en un mercado en particular. Y un ejemplo muy oportuno, muy bueno, para ver cómo los mercados una forma de estar conectados es a través de estas relaciones entre bienes sustitutos y bienes complementarios. La clase pasada, o las últimas clases también hemos comentado de esto, ¿no? Que cuando sube el precio de un bien, en el caso de bienes sustitutos, en el otro mercado vamos a tener un efecto, y ese efecto va a ser un aumento en el consumo de ese otro bien. Podríamos también hacer este mismo ejercicio para el caso de bienes complementarios.
Entonces, es interesante ver esto porque vemos cómo todo se relaciona, ¿no? Hay conexiones entre mercados, ¿no? De diferente tipo, y eso es uno. Ok, entonces, ahora que ya les he presentado la curva de la demanda de mercado, y hemos visto, ¿no? Hemos conversado rápidamente sobre cuáles podrían ser los factores que afectan esta demanda de mercado, vamos a introducir un nuevo concepto. El concepto de elasticidad de la demanda. Y nos vamos a enfocar en la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué nos dice este concepto? Este concepto nos describe la sensibilidad de las demandas de los consumidores ante variaciones del precio de un bien. Eso es un concepto súper útil, les cuento, para poder ver cómo es que ante cambios de un precio va a reaccionar, ¿no? El consumidor, ya sea incrementando o reduciendo su consumo y en qué cuantía. Eso es interesante acá. Entonces, ¿qué nos indica? ¿Qué nos dice este concepto? Nos dice en qué medida cambia la cantidad demandada de un bien en respuesta a un cambio en el precio. Entonces, formalmente vamos a tener esta representación matemática de la elasticidad precio de la demanda, acá en las cuales obviamente estamos relacionando cantidades y precios. Y básicamente es la variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del precio. ¿Ok? ¿Cómo deberíamos entender esto? Ya en la práctica dirigida van a ver cómo utilizar este concepto con números, ¿ya? Acá vamos a tratar de entender cómo y para qué sirve esto, cuál es su utilidad. Entonces, la variación, la elasticidad precio de la demanda va a medir la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada como consecuencia de la variación del precio del 1%. Ahora, vamos a tener tres situaciones y a partir de estas situaciones quiero que veamos ejemplos para poder entender mejor este concepto. Vamos a tener tres situaciones clásicas. Primero, la demanda inelástica, en la que esta representación matemática que tenemos de las variaciones porcentuales de cantidades y precios, en términos absolutos va a ser menor que 1. En el caso de la demanda elástica va a ser mayor que 1, nuevamente en términos absolutos, y vamos a tener una demanda isoelástica, cuya elasticidad precio va a ser constante. ¿Qué nos quiere decir la demanda inelástica? Este concepto, este caso en particular, nos indica cómo la cantidad demandada va a ser relativamente insensible a variaciones del precio. ¿En qué tipo de situaciones creen ustedes podríamos tener una situación de demanda inelástica? Hay muchas situaciones de nuestro cotidiano que nos pueden fácilmente llevar a este concepto, a esta idea. A ver, alguien me escribe por el chat. La insulina. Ya. Fíjense, por ejemplo, cuando tenemos un cambio, imagínense en un mercado en el que no hay casi sustitutos. Hay quizás uno por ahí y ya está, o simplemente no hay sustitutos, puede suceder. ¿Qué va a suceder? Si es que el precio cambia, nosotros como consumidores, ¿cómo reaccionaríamos ante eso? ¿Creen que habrá un cambio importante en la cantidad demandada ante un cambio del precio? No, no va a haber un cambio muy relevante, muy resaltante, porque nos sentimos prácticamente obligados a consumir ese bien, porque ya no hay sustitutos. Entonces es un poco como que no tenemos muchas opciones. No tenemos muchas opciones, entonces sí o sí vamos a terminar quizás consumiendo un poco menos, pero igual vamos a seguir consumiendo ese bien. Entonces, la cantidad demandada es relativamente insensible a las variaciones del precio, porque la gente igual va a seguir consumiendo ya que no hay muchos sustitutos. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, por el lado de la gasolina. Al final terminas consumiéndola porque la necesitas, ¿no? Entonces, ante un cambio en el precio del bien, la cantidad demandada varía en una proporción menor que el precio del bien.
Entonces, esto nos hace pensar que el concepto de elasticidad nos habla de sensibilidad, de cómo es que vamos a reaccionar, cómo es que reaccionan los consumidores con respecto a sus cantidades demandadas ante cambios en el precio. Y en este caso de demanda inelástica, vamos a ver que no va a ser una reacción muy grande al respecto. Vamos a ver una situación de este tipo, ¿no? La cantidad demandada va a variar en una proporción menor que el precio del bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a verlo en términos de gasto total en el producto. ¿A qué me refiero cuando hablo de gasto total en el producto? En este caso me estoy refiriendo a precio por cantidad, es decir, lo que se está gastando para adquirir ese producto en un mercado, en su conjunto. Vamos a ver un ejemplo aquí. A ver, la definición. Cuando aumenta el precio del bien, aumenta el gasto total en el producto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver esto en un ejemplo. Imagínense que partimos de una situación inicial en la que el precio del bien es igual a 1. Estamos en un mercado X, ¿ya? Las cantidades demandadas dentro de este mercado son igual a 10.000. Y si multiplicamos la cantidad demandada por el precio del mercado, el gasto va a ser igual a 1.000. ¿Ok? 1 por 1.000 es 1.000, lo que percibe lo que se paga por este producto dentro de este mercado, ¿no? Estamos hablando de su conjunto. Entonces, ante una subida del precio, vamos a asumir una alza de precio igual a 10%. El nuevo precio va a ser igual a 1.10, ¿ok? Y la cantidad demandada, ya en este caso se va a reducir en un 5% y va a ser igual a 950. Si multiplicamos este nuevo precio por esta nueva cantidad, fíjese, vamos a tener un gasto igual a 1.045. Y si lo comparamos con la situación anterior, en la que teníamos un precio igual a 1, vamos a fijarnos que el gasto se ha incrementado. Se ha incrementado en 45, podemos decir 45 soles, ¿no? Entonces, sí, en estos casos en los que la elasticidad de la demanda es una demanda, mejor dicho, inelástica, vamos a tener este tipo de situaciones. El gasto total en el producto va a aumentar, ¿ok? Ahora, ¿qué va a suceder en el caso de una demanda elástica? Ya hemos dicho que en el caso inelástico va a ser, la demanda va a ser insensible, relativamente insensible a cambios en el precio. En contraste, en el caso de una demanda elástica, la cantidad demandada va a ser mucho más sensible a variaciones del precio, es decir, va a reaccionar más, ¿no? Entonces, ante un cambio en el precio del bien, la cantidad demandada variará, pero en una proporción mayor, ¿ok? Que el cambio en el precio del bien. En contraste con la situación anterior en la que planteamos una demanda inelástica, ¿qué va a suceder acá? ¿Por qué se da esa reacción? Pueden haber varias razones detrás, pero si cogemos el ejemplo de los bienes sustitutos, ¿okay? Cuando estamos en un mercado en el que tienes posibilidad de poder migrar hacia otros bienes, cuando se presenta un alza en uno, eso te da la posibilidad de consumir en otro lado, ¿no? Entonces es por eso que tu cantidad demandada dentro de ese mercado que está siendo, cuyo precio está siendo modificado, se puede reducir en una proporción mayor, porque ¿no? Salto hacia otros mercados para poder consumir y ya está. No me veo obligado a tener que consumir algo porque en este caso ya hay sustitutos. En el caso del inelástico no tengo posibilidades, entonces al no tener muchas opciones voy a tener que quedarme consumiendo ese producto a pesar del alza. En este caso no. Puede haber un alza y por ende la cantidad demandada podría variar, ¿sí? Varía en una proporción mayor que el precio del bien. Entonces, vamos a ver qué sucede acá. En términos de gasto, nuevamente, vamos a ver que cuando aumenta el precio del bien, disminuye el gasto total en el producto. Entonces, vamos a verlo esto como un ejemplo.
Ahora vamos a asumir una situación en la que tenemos un precio igual a 2, una cantidad consumida igual a 100, y si multiplicamos estos dos valores, nuestro gasto en este mercado va a ser igual a 200, llamémosle 200 soles quizás, ¿no? Entonces, vamos a experimentar o vamos a ver qué sucede ante una subida de precio. Vamos a suponer que el precio se incrementa en un 10%. Este nuevo precio va a ser igual a 2.2, 2.20, y la nueva cantidad consumida se va a ver reducida, pero fíjense que su reducción va a ser mayor con respecto al cambio, ¿no?, en el precio. Es decir, este precio aumentó en 10%, la cantidad se reduce en 15%. Y cuando vamos a evaluar qué sucede por el lado del gasto, lo único que tenemos que hacer es multiplicar nuestro nuevo precio con la nueva cantidad consumida y vamos a ver que nuestro gasto se reduce. Esto contrasta bastante con el resultado que obtenemos cuando exploramos lo que sucede ante el caso de una demanda inelástica, ¿no? La dirección del gasto total es distinta, aumenta. Entonces, vamos ahora a ver otro caso, y este es el caso de la demanda isoelástica, ¿no?, en la que vamos a tener una elasticidad precio que va a ser constante. Y va a ser constante a lo largo de toda la curva de demanda. Entonces, vamos a tener un caso especial acá. Vamos a tener el caso de el caso de curva de demanda con elasticidad unitaria, en la que la elasticidad precio es igual a 1 en valor absoluto. Entonces, gráficamente, imagínense, tenemos esta curvita combada. Si exploramos los diferentes puntos, en términos, diferentes situaciones que pasan en términos de gasto total en el producto, vamos a ver lo siguiente. Para este caso en particular, vamos a ver que cuando aumenta el precio del bien, el gasto total en el producto no va a variar. Curioso, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a verlo con esta gráfica, la gráfica anterior, y vamos a verlo con unos cuantos números. Caso total. Imaginemos que estamos justo acá en esta situación en la que el precio es igual a 9 y la cantidad es igual a 600. Si multiplicamos precio por cantidad, el gasto va a ser igual a 5.400. Pero si hacemos este ejercicio para otros puntos de esta curva, como es, por ejemplo, el caso de esta combinación de 900 entradas, este es el mercado de cine, 900.000 entradas de cine, y para un precio igual a 6, vamos a tener nuevamente un gasto igual a 5.400. Y si seguimos descendiendo a lo largo de esta curva, vamos a ver que ante un precio igual a 3 y una cantidad igual a 1.800, nuestro gasto va a permanecer igual. Es decir, va a seguir siendo 5.400. Este es un caso bastante particular, bastante especial. Algo que quería comentarles también sobre sobre la elasticidad es que puede variar en diferentes tramos de nuestra curva de demanda, por si acaso. Entonces, podría ser que en un tramo sea más elástico que en otro tramo. Podría ser que la pendiente sea idéntica, pero la elasticidad puede ir cambiando a medida que nos vamos desplazando por la curva de demanda. Okay. Entonces, para resumir un poco, la elasticidad precio de la demanda y el gasto total. ¿Cómo relacionarlo y recordarlo? Acá tenemos una tablita resumen en la que nos muestra cómo se va a comportar el gasto ante variaciones en el precio, ya sea un alza o ya sea una disminución. Y para los tres casos que hemos mencionado, ¿no? El caso inelástico, elástico e isoelástico. Entonces ya hemos dicho, en el caso inelástico vamos a tener que ante un aumento del precio, el gasto va a aumentar. En contraste, en el caso de demanda elástica, elasticidad precio de la demanda elástica, vamos a tener una reducción en el gasto. Mientras que en el caso de isoelástica, vamos a tener una situación en la que el gasto no va a variar, por más que hayan cambios. Y lo mismo, en la columna siguiente vamos a tener
una situación en la que el precio disminuye y van a ver que los efectos van a ir en dirección opuesta. ¿Ok? Eso. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá con respecto a las elasticidades, precio de la demanda y el gasto total? Estos ejemplos que les he dado, estos ejemplos numéricos, son básicamente para que puedan observar qué es lo que sucede, ¿no? Apreciar qué es lo que pasa con el gasto ante los diferentes tipos de elasticidad-precio que podría presentarse. Ok, si no hay preguntas, podemos continuar. Entonces, vamos a conversar un poco sobre el excedente del consumidor. Ya, ¿qué pasa con el excedente del consumidor? ¿Qué nos dice el excedente del consumidor y por qué es importante? Nosotros como individuos, como consumidores, adquirimos bienes porque al hacerlo va a mejorar nuestro bienestar, nuestra satisfacción en nuestro cotidiano, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos nuestra curva de demanda, vamos a también poder calcular este excedente del consumidor, que es una medida de bienestar. ¿Y qué quiere decir esto? Nuestro excedente del consumidor, como concepto, nos va a mostrar, medir, indicar el grado de mejora en el bienestar que obtienen los consumidores en su conjunto, ¿okay? Como grupo, por comprar un bien en un determinado mercado. Entonces, este punto es importante para poder entender el concepto detrás de excedente del consumidor. Tenemos que tener presente que cada individuo va a valorar el consumo de un bien de una forma muy distinta. Y por ello la cantidad máxima que está dispuesta a pagar también será diferente. ¿Recuerdan el ejemplo que les mostré anteriormente sobre las tres demandas individuales? Tenemos la del individuo A, el individuo B, el individuo C. Ok, y justo observamos que el individuo A, a partir de cierto nivel de precios, iba a dejar de consumir. Su consumo iba a ser igual a 0 dentro de ese mercado. ¿Por qué? Porque ese individuo ya no va a estar disponible, no va a estar dispuesto a consumir unidades de ese bien a medida que el precio va incrementándose, ¿no? Pasado cierto nivel. En cambio, los otros consumidores sí estaban dispuestos a adquirir ese bien ante precios mayores, ¿no? En comparación con el otro individuo. Entonces, esto nos lleva al concepto de disposición a pagar. Todos los individuos tenemos diferentes disposiciones a pagar con respecto a un determinado bien. Eso va a ir cambiando. Entonces, el excedente del consumidor va a ser la diferencia entre la cantidad máxima que un individuo esté dispuesto a pagar y lo que realmente paga. ¿Ok? Entonces, les voy a dar un ejemplo aquí. Imagínense, a ver, acá estoy haciendo el cálculo del individuo. Imagínense que yo me encanta comprar libros y estoy buscando un libro hace mucho tiempo, ¿ya? Ese libro yo lo valoro, considero que su precio, el precio que yo estaría, el máximo precio que yo estaría a pagar sería igual a 100 soles. Y en una salida y visitas ahí de librería en librería, lo encuentro por 80 soles. Entonces digo, wow, qué súper hallazgo. Yo estaba dispuesta a pagar 100, pero lo he encontrado por 80 soles. Entonces, esa diferencia entre lo que yo estoy dispuesta a pagar, lo máximo que yo estoy dispuesta a pagar por este bien, y el precio del bien en ese mercado, esa diferencia va a representar mi excedente de consumidor. Y en este caso, en este ejemplo de libro, en el que mi disposición máxima es 100 y el libro está a 80, ese excedente va a ser igual a 20. ¿Ok? Y eso lo podemos aplicar para
otros consumidores, ¿no? Que van a tener disposiciones distintas para pagar por ese mismo libro, ¿no? Quizás otro esté dispuesto a pagar mucho más, quizás otro esté dispuesto a pagar mucho menos, ¿no? Imagínense otro individuo en el que, por ejemplo, para este mismo caso del libro, el libro está 80 soles, pero él está dispuesto a pagar máximo 90. En ese caso sería 10, ¿verdad? El excedente. Ok, entonces vamos a ver en este ejemplo escalonado un cálculo del excedente del individuo. Fíjense. Lo vamos a ver primero, y les pido que presten atención a este punto, lo vamos a ver en términos de excedente del individuo. Vamos a entenderlo primero a nivel consumidor y luego vamos a pasar a verlo a nivel agregado. La lógica es muy parecida. Entonces, fíjense, acá tenemos un consumidor, está acá en tipo escalerita, porque la idea es poder visualizar, ¿no? En lugar de poner puntos, se han puesto estas como graditas para relacionar este precio, este nivel de precios, por ejemplo, en este caso máximo igual a 20, con respecto a las cantidades. Acá tenemos acá cantidades. Estamos en un ejemplo en el que las cantidades demandadas por este bien van a ser entradas para el concierto, para un concierto X, y bueno, su respectivo precio, ¿no? Entonces, en este caso en particular, tenemos que el precio más alto acá, o mejor dicho, la máxima disposición que va a tener el individuo a pagar por una entrada, ¿ya? Va a ser igual a 20. Ahora, esta línea que ven acá trazada, esta línea horizontal, justo trazada en el precio igual a 14, representa el precio de las entradas. Entonces, vamos a ver cómo va variando este excedente del individuo, hago énfasis del individuo, a medida que nosotros nos vamos desplazando, vamos adquiriendo más entradas, ¿no? Entonces, para una entrada, considerando que el precio va a ser igual a 14, vamos a tener la siguiente situación. El individuo va a estar dispuesto a pagar 20 soles, ¿no? Entonces, si restamos la disposición que tiene menos el precio, el excedente va a ser igual a 6, ¿ok? Podemos continuar con este ejercicio mientras vamos descendiendo, a medida que vamos adquiriendo más y más entradas. Entonces, fíjense, para el caso de 2 entradas vamos a tener un excedente distinto, ¿verdad? Mi disposición para 2 entradas ya no va a ser igual como en el caso anterior, sino va a ser menor. Y va a ser igual a 19. Si a ese 19 le restamos el precio, nuestro excedente va a ser igual a 5. Entonces, con respecto al caso anterior en el que teníamos un excedente igual a 6, ahora va a ser a 5, igual a 5. Eso va a seguir dándose a medida que nos vayamos desplazando hasta llegar a un punto en el que, fíjense, ya estamos muy próximos a que nuestra disposición a pagar sea idéntica a la cantidad, o sea, idéntica al precio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros lleguemos a este punto en el que, acá justo en la séptima entrada, mi disposición a pagar va a ser igual al precio? ¿Cuál va a ser el excedente? Va a ser igual a 0. Ahí voy a ser totalmente indiferente. Y para niveles mucho más bajos, ya no va a haber consumo. ¿Ok? Esto lo podemos resumir en esta parte. Fíjense. Esta es una explicación numérica de la gráfica que acabamos de apreciar. Estamos diciendo que el precio, hemos dicho que el precio está representado por esa línea horizontal igual a 14, y vamos a ver cómo va cambiando este excedente del individuo ante diferentes cantidades, ¿no? Entonces, para la primera entrada, ya hemos dicho, se da esta diferencia entre mi disposición máxima a pagar y el precio, y es igual a 6. Y esto va descendiendo a medida que voy adquiriendo más y más entradas, hasta llegar a la entrada 7, en la que mi excedente va a ser 0. Y se va a dar esta situación, en la que mi disposición a pagar va a ser idéntica al precio. Y para otros niveles, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber consumo, ¿cierto? Porque el excedente va a ser negativo, entonces no va. Entonces,
el excedente del individuo se va a hallar sumando todos estos excesos de valor. Es decir, todos estos excesos que hemos ido calculando y que corresponden a todas las unidades compradas. Entonces acá tenemos, para este caso en particular, para este individuo, si sumamos todas estas cantidades, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, vamos a tener que el excedente total para este individuo va a ser igual a 21 soles. Y eso será su excedente. ¿Ok? Ahora, si esto, ¿ok? Entonces, el excedente del consumidor, ¿qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir, o qué va a describir, nos va a describir el beneficio total derivado del consumo de un bien descontando el costo de compra o el gasto efectivo. El costo de compra, es decir, su precio, lo que cuesta adquirirlo, ¿no? Entonces, la suma de excedente de cada uno de los consumidores que participan en un determinado mercado nos ofrece una medida del excedente agregado. El ejercicio que acabamos de hacer, repito, es para poder visualizar cómo es que podemos obtener el excedente del individuo. Ahora, esto lo podemos llevar a un nivel agregado, es decir, a nivel mercado, ¿no? ¿Y cómo podemos determinar eso? Bueno, no es más que lo siguiente, les voy a mostrar gráficamente. El excedente del consumidor no es más que este triángulo que ven acá, ubicado justo por encima del precio de mercado. Acá está otra vez la escalerita que les he puesto simplemente para poder representar los diferentes niveles para el caso del individuo, ¿ok? Pero acá, cuando lo queremos ver en términos mercado, simplemente trazamos una línea recta acá, que es nuestra curva de demanda, y el excedente del consumidor va a representar justo el área representada por debajo de la curva de demanda y que está por encima del precio de mercado. Y es este triángulo. Este triángulo naranja representa nuestro excedente del consumidor, el excedente del mercado, el excedente del consumidor de un mercado. Entonces, simplemente hacemos un cálculo geométrico bastante sencillo, que no es más que calcular este triángulo base por altura sobre 2, y el cual es igual a 19.500 soles, y esto parte de los datos de este gráfico que pueden ver. Este gráfico también está en el libro. Y esto está en términos de 6. 6 se refiere acá a 6 entradas por los 6.500. ¿Ok? Sobre 2. Y nos va a dar 19.500 soles. Mientras que el gasto efectivo no es más que el área rectangular que se encuentra debajo. Esta área celeste. Y es lo que los consumidores pagan por adquirir este bien, que no es más que, fíjense, es el precio 14, estamos diciendo que el precio de mercado es igual a 14, y se multiplica por la cantidad de entradas que han sido adquiridas dentro de este mercado. Acá estamos poniendo 6.500. Fíjense que acá estoy colocando entradas para el concierto en miles. Entonces acá justo este puntito de acá del consumo se da en 6.500, 6.5 miles, 6.500. Y el gasto efectivo no va a ser más que 91.000 soles, para ilustrarlo gráficamente. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente la idea, el concepto que subyace al excedente del consumidor. Y es una medida de bienestar del mercado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Acá quería plantear el ejercicio, pero podemos dejarlo para la pausa. Son las 8:55, podemos hacer una pausa hasta las 9:05. Una pausa de 10 minutos y regresamos. ¿Ok? Nos vemos en un momento.
Ok, vamos regresando de la pausa. Y voy a compartirles la clase. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna cuestión? Hemos avanzado súper rápido hoy día. Hemos volado. A ver si, ahora que les voy a presentar un ejercicio, tenemos un poquito más de participación, ¿ya? Ustedes van a trabajar otro tipo de ejercicios con sus jefes de práctica en la dirigida. Por cierto, esta semana hay dirigida y la siguiente no hay clases y después viene calificada. Esta calificada solamente va a haber una dirigida. Bueno, a ver, ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio sobre demanda de mercado. Vamos a asumir la demanda en un mercado determinado, llamémosle mercado de trigo, mercado de cereal, ¿no? Y en este mercado tenemos dos demandas. Tenemos una demanda de trigo interna, es decir, la demanda doméstica, y la demanda de trigo de exportación, es decir, todo lo que va hacia el extranjero. Y esta demanda va a estar representada por dos ecuaciones. Demanda interna va a ser la siguiente ecuación, y la demanda externa va a ser esta ecuación. Entonces, para este ejercicio les voy a pedir dos cosas. Primero que grafiquemos las demandas y luego que determinemos la ecuación de demanda total y la grafiquemos. Para ese caso en el que tenemos dos demandas, me parece es sumamente útil que puedan graficar para que puedan entender cuál será, o hacerse una idea de cómo podría ser la demanda total para este determinado mercado, ¿no? Entonces tenemos dos demandas y vamos a llevar a cabo la primera parte de este ejercicio, es decir, las vamos a graficar. Entonces, en el siguiente gráfico, vamos a tener lo siguiente. Esto representa nuestra demanda de exportación. Fíjense, acá no lo he puesto muy bonito, disculpen, pero está representado por esta recta verde. Esta recta verde es el segmento, llamémosle CD, ¿ya? Recta CD. Y fíjense acá justo esta recta CD tiene por intercepto el punto 0,21, ¿ok? Entonces, cuando el precio es igual a 21, el consumo va a ser igual a 0, ¿ok? Y así esta recta va descendiendo hasta acá y justo acá en el otro lado, en el eje de las abscisas, está representado el punto 1470,0, ¿ok? No hay mayor novedad con respecto a cómo trazar graficar esta recta, ¿no? Ahora, vamos a trazar la otra recta de demanda, la demanda interior, la cual está representada por esta ecuación. Y esta demanda interior va a estar representada por la recta AB, ¿ok? Esta recta que va de aquí a B. Y fíjense que ahora en el eje de las ordenadas vamos a tener, ¿qué punto? Vamos a tener el punto 0,26, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a niveles superiores niveles de precios superiores a 26 en el consumo, ¿ok? Y en el otro lado tenemos este punto acá en el eje de las abscisas, 1430. Justo acá me estoy tomando el trabajo de mostrarle los puntitos, las rectas, estos detallitos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que observan con esta gráfica? Nosotros hemos dicho que la demanda agregada, o sea, la demanda del mercado va a estar representada por la suma de llamémosle las demandas individuales. En todo caso, aquí no es que precisamente sean demandas individuales, pero llamémosle demandas regionales, ¿ok? Y tenemos dos. Tenemos la demanda por el lado del mercado interno y la demanda para la exportación, es decir, para el mercado externo. ¿Qué observan acá? Presten atención aquí. Si nosotros simplemente nos fijamos, nos vamos a dar cuenta que para este nivel de precios igual 21, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder aquí?
Nadie se anima a decirme nada por chat, ni a levantar la manito. A ver, Patricia me dice, no hay demanda de exportación. Exacto, exacto. No hay demanda de exportación. Entonces, para precios superiores, por encima de 21, no vamos a tener demanda de exportación. Pero sí vamos a tener demanda interior. Entonces, fíjese, para este tramo de acá, para este nivel de precios de 21 a 26, solamente se va a dar esta situación en la que tenemos demanda interior. Y luego, para precios que están por debajo de 21, vamos a tener tanto demanda de exportación como demanda doméstica, demanda interior. Esto es importante para poder entender la forma que va a tener nuestra curva de demanda agregada. Por eso es importante primero graficar. Entonces acá estamos teniendo estas dos curvas, estas dos rectas, y las estamos observando, cómo se van a comportar. Recuerdan que al inicio de la clase, cuando les presenté las diferentes demandas individuales, las 3 demandas individuales, teníamos el primer consumidor que ante cierto nivel de precio ya no había consumo, y eso hacía que nuestra demanda agregada, para este caso de 3 individuos, sea una recta quebrada. Ya. En este caso, estamos observando que al graficar nuestras demandas vamos a tener una situación muy similar a lo que les presenté al inicio de la clase. Y es que no vamos a tener demanda de exportación cuando el precio sea superior a 21. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? ¿Cómo va a ser nuestra demanda de mercado? Y les he dado más o menos la respuesta. ¿Qué forma va a tener? ¿Qué dicen? Nadie me dice nada. Chat, a ver. Patricia me dice, no va a ser una recta. Exacto, no va a ser una recta. ¿Qué más? Y me dicen por acá, Carla, justo acá estoy viendo, me dice, es una recta quebrada. Exacto. Vamos a tener dos partes, ¿ok? Para poder representar llamémosle la demanda de mercado, la demanda total, ¿no? La demanda total para este mercado en particular. Y Romina nos dice, el 21 tendrá un quiebre. Así es. Entonces, atención. Entre el nivel de precios igual a 26 y el nivel de precios igual a 21, o sea, entre 21 y 26, solo vamos a tener demanda doméstica. Entonces, para este caso, para este primer tramo, solamente este tramito de acá que va, que está entre 21 y 26, a nivel de precios, este tramo rojo va a representar una parte de nuestra demanda total. Mientras que la segunda parte va a estar representado por esta zona, es decir, por la suma horizontal de estas dos curvas, porque acá, entre 0 y 21, nivel de precios, vamos a tener valores positivos de consumo para ambas demandas. Entonces, ¿cómo debemos proceder en ese caso? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tomar nuestras dos curvitas, ya las curvas que ya, las dos rectas, vamos a llamarle ya. Nuestra recta de demanda para la exportación y nuestra recta para la demanda interior, y las vamos a sumar. Acá están justo estas dos curvitas. Q sub I representa la demanda interior y Q sub E representa la demanda para la exportación. Lo único que vamos a hacer va a ser simplemente sumarlas. Entonces, Q sub I más Q sub E, esto va a representar un Q, llamémosle un QT, el Q total, la demanda total, que está representado por esta expresión de acá. Y luego los demás elementos de la ecuación los vamos a sumar, los interceptos, y esto que corresponde a la parte de las pendientes. Lo sumamos, hacemos una suma súper sencilla, y vamos a tener esta expresión.
QT es igual a 2.900 menos 125P. Y esta ecuación estamos relacionando cantidades con precio. Y nos representa la demanda de mercado, la demanda total para este mercado. Ahora, y aquí quiero ir con este punto. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en lugar de no hago mis gráficas, como acabo de mostrarles, de las demandas, de estas dos demandas, la demanda interior y la demanda exterior, y simplemente procedo voy a sumarlo directamente, y acá tengo esta expresión que representa la demanda total, y simplemente la grafico, sin observar estos detalles. ¿Qué va a pasar? Si yo hago eso, si yo simplemente esta expresión de acá que acabamos de obtener por esta suma sencilla que hemos hecho, esta agregación, mejor dicho, una agregación sencilla que hemos hecho, vamos a tener esta situación. Fíjense, esta recta que va de G a F es lo que acabamos de representar hace un momento. Les acabo de mostrar esa agregación. ¿Cuál es el problema con simplemente graficar esta recta, tal cual, como está, sin observar estos detalles de los tramos? ¿Cuál es el problema? Si no contemplamos este detalle que hemos observado cuando el nivel de precios es superior a 21 y en el que no vamos a tener demanda para exportación, y de frente trazamos la recta tal cual, este tramo de acá justo no va a verse incluido en nuestra curva de demanda final, total, mejor dicho. Entonces nos estaríamos comiendo este pedazo y estaríamos cometiendo un error al graficar nuestra curva de demanda total. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Vamos a considerar lo que hemos dicho, hacer estos gráficos, es decir, representar nuestras curvas, observar y ver cómo se comporta tramo por tramo. Entonces, regresando, ¿la recta CEG va a representar nuestra demanda total? No. ¿Por qué? Porque hay problemas y hemos dicho, justo tenemos esta curva de demanda interior que está por encima de esta parte de nuestra recta que representa la demanda total y no está viéndose contemplada dentro de nuestro gráfico. Entonces lo que tenemos que hacer acá es simplemente considerar este tramo que va de A a E, como la primera parte de nuestra demanda en la que solamente tenemos demanda interior, y luego el resto de este gráfico, o sea, el resto de esta recta que va de E a F, va a representar esta agregación de la demanda para la exportación más la demanda interior. Entonces, ¿cómo debería ser esta recta? ¿Cómo debería, o mejor dicho, cómo debería representarse nuestra curva de demanda total para este caso en particular? Debería tener la siguiente forma. Va a estar representada por esta línea celeste, pero que va a tener estos dos tramos. Y vamos a tener, acá está, vamos a tener estos dos tramos. Y en el primer tramo vamos a mostrar que cuando el precio es mayor a 21, solamente vamos a tener la demanda interna, ¿cierto? Representado por este pedacito que corresponde a la demanda interior. Y la primera parte va a estar representada por esta recta que va de A a E. Y la segunda parte va a ser la agregación que hemos hecho de las rectas, y justo tenemos esta representación, esta ecuación, pero esto va a ser válido para niveles de precio por debajo de 21. Niveles de precio por debajo de 21, ya que para esos casos tenemos tanto demanda de exportación como demanda interior. Y acá tenemos esta recta. Entonces, con este ejemplo lo que quiero mostrarles es que es importante que grafiquen sus rectas primero antes de formular y sumarlas, agregarlas y decir, esto va a ser mi demanda total, ¿no? No, o sea, puede que sí, pero una parte. Entonces hay que fijarnos en los tramos. Es súper importante fijarse en los tramos para ver probablemente una de las demandas, entre comillas, individuales o regionales, no presentan consumo
ante un determinado precio por encima de cierto nivel, como podemos ver en este caso de la demanda de exportación, ¿no? Y es por eso que tenemos esta representación justo acá. Y está dado por justo este tramo entre 21 y 26, nivel de precios de la demanda interior, y el resto ya sí representa esta derivación de las rectas. ¿Ok? Entonces, si se les presenta un ejercicio de ese tipo, ya saben cómo resolverlo, cómo abordarlo y tener en cuenta estos detalles. ¿Ok? A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Acá cierro con este ejemplo. Ha sido un poco rápida esta clase. Normalmente, o sea, lo que se espera también es, cuando uno programa una clase, es tener también tiempo para preguntas, para participaciones, cuestiones y demás. Hoy día no han estado muy activos, pero bueno, no hay ningún problema con eso. Paso. Entonces, ¿alguna pregunta sobre alguna de las partes de esta sesión, sobre el ejercicio? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Quedó claro cómo trabajar este tipo de situaciones cuando tenemos una demanda, cómo sumar cómo agregar, cómo construir nuestra demanda total? ¿Sí? Ya. A ver, me preguntan, disculpe, me dicen, ¿podría volver a explicar por qué sucedía el quiebre? Ya, vamos a regresar. A ver. A ver, esta situación del quiebre se las anticipé un poquito cuando les presenté la curva de demanda agregada. Voy a retroceder un poco, ¿no? Ahí con numeritos mejor. Oh, sorry que tenga que retroceder. Con el mouse. A ver. ¡Tarán! Vamos a ir al cuadro ya, rápidamente. La escalerita también me preguntan ya. Vamos por partes, ya vamos a resolver primero la pregunta del quiebre. ¿Por qué se da el quiebre, gente? Les voy a explicar. Fíjense en este cuadro. Estamos volviendo al cuadro a partir del cual obtenemos la demanda de mercado, y es un ejemplo, una simplificación, asumiendo que tenemos 3 individuos. ¿Por qué se da este quiebre? Por la siguiente razón. Presten atención acá al individuo A. El individuo A, ¿qué pasa con el individuo A? Fíjense, tenemos acá unos ceros, ¿cierto? Estos ceros indican cero consumo ante un nivel de precios igual a 4, un nivel de precios igual a 5, y si ponemos otros precios más altos, 6, 7, 8, 9, va a seguir siendo 0. ¿Por qué pasa esto? Porque simple y llanamente para este individuo no está interesado en consumir este producto con precios más altos. No hay forma, no lo va a hacer. Se queda ahí nomás. Entonces, para poder representar esto, ¿ya? Gráficamente, vamos a poner esta rectita que representa al individuo A. Y ya hemos dicho, para niveles que están por encima del precio igual 4, se cumple que es 0 el consumo de este señor. Y para otros individuos hemos visto, según la tabla, que para niveles de precios superiores a 4, el consumo va a ser positivo. Positivo, positivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros agreguemos estas demandas individuales para poder obtener nuestra demanda total, ¿qué va a suceder? Vamos a tener este quiebre acá. ¿Por qué vamos a tener este quiebre acá? Porque este señor no va a estar incluido en este tramo que está por encima de precio igual a 4. Solamente van a estar incluidos estos dos señores o señoras que están teniendo un consumo positivo, y por ende esta zona va a tener una pendiente distinta, porque no está considerando esto. Acá no necesariamente, ojo, las pendientes de las demandas individuales no necesariamente son iguales, no pensemos que son así bonitas, todas paralelas, no, podrían tener una pendiente distinta, puede variar, y eso también va a afectar la forma de la demanda total. Entonces, vamos a tener este quiebre por esta razón, porque el individuo A, no va a presentar un consumo, y por ende su curva, acá no hay curva acá de demanda individual en esta zona. Acá solamente vamos a representar con precios por encima de por encima de 4,
la demanda de estos dos, de B y de C. Entonces, al representar eso, vamos a tener este tramito de acá. A partir de precios por debajo de 4, es decir, para nivel 3, 2, 1, ahí recién nuestro individuo A va a empezar a consumir y va a participar en este mercado. Entonces, fíjense, ahora va a cambiar este tramo y se va a hacer, ¿qué va a pasar? Se va a expandir, o decirlo, se va a desplazar, o llamémoslo así, a desplazar un poco más hacia la derecha, porque le está haciendo campito a este consumidor que a partir de este nivel de precios va a empezar a consumir, va a tener consumo positivo. Entonces, al hacerle campito, la pendiente puede cambiar. Y tenemos este quiebre, justo acá en este nivel de precios igual a 4. Es por eso que se da estos quiebres. Entonces, cuando regresamos al ejemplo que les he mostrado, el ejemplo numérico, vamos a experimentar esa situación. Claro, las curvas allá no son precisamente curvas rectas individuales, sino más bien son, llamémosle, demandas regionales, ¿no? Regiones. Son dos regiones, dos grandes regiones, es decir, la demanda interna y la demanda externa, ¿no? Y van a tener pendientes distintas, porque eso también va a reflejar, ¿no?, una serie de características detrás de cada una de estas demandas. Entonces, la idea es, con este ejercicio, voy a avanzar rápidamente, la idea con este ejercicio que les he mostrado es ver cómo podrían ustedes graficar esta situación. Me voy a poner, fíjense, acá nuestras rectas de demanda van a tener una pendiente distinta y justo como les he mencionado en el caso inicial, ¿no?, con estos tres individuos, justo fíjense, no hay consumo por el lado de la demanda para la exportación ante niveles de precio por encima de 21. Entonces eso nos lleva a tener cuidado y observar, entonces, ¿cómo será entonces nuestra demanda total? Entonces, para niveles por encima de 21, ¿quién está consumiendo acá? Solamente tenemos demanda interior. Entonces, ese tramito solamente va a estar representado por esa parte de demanda interior. Pero ya después, para niveles por debajo de 21, vamos a tener tanto consumo por el lado de la exportación como por el lado doméstico, por la demanda interna. Entonces, ahí sí viene la agregación de las rectas, ¿verdad? Es por eso que vamos a tener esa nueva recta, ¿no? Y que estaría planteada por acá. Vamos a verla acá. Esa recta azul, que está justo acá. Justo este tramo de acá. Cuando hago el ejercicio de agregar, vamos a obtener una ecuación y les digo, chicos, tengan cuidado, no tomen esa ecuación de frente y digan, la voy a trazar y ¡ting! Esa va a ser mi ecuación de demanda total, la representación de la demanda total. No, porque pasaría esto, si es que lo trazo esta recta así nomás, sin observar qué es lo que está sucediendo. Por eso es importante, primero tracen sus rectas y miren qué pasa, ¿no?, en estos tramos, que podría tener una demanda de un grupo que no consume, o sea, que consume solamente hasta cierto nivel de precios y después ya no, y otros más, y sucesivamente. Entonces, al hacer este gráfico podemos contemplar este tipo de situaciones. Entonces, por eso la recta, si me preguntan, esta es la recta de demanda total, esta recta azul que representa la agregación de la recta de demanda de exportación y demanda interior, sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque no está considerando este aspecto de acá, este tramito de acá por encima del precio igual a 21. Entonces necesitamos graficar y observar qué está sucediendo. Entonces, esa es la explicación detrás del quiebre, ¿no? Porque tenemos gente que está representada en otras demandas que podrían estar consumiendo por debajo de cierto nivel y otras no, por encima de otro nivel. Entonces, esos van a generar, esas tipos de situaciones van a generar quiebres en nuestra curva, ¿no? Y podría tener más quiebres, sí, podría tener nuestra demanda total más quiebres, pero en este caso va a tener solamente uno. ¿Queda clara esta parte? ¿Alguna pregunta?
¿Me podrían comentar por chat si les pareció que estaba un poco más claro este tema del quiebre, por favor? ¿Sí? Ya, es importante. Observen, miren, y para estos casos así, porque uno a veces se emociona y dice, lo voy a agregar así nomás, está. No, no. Primero grafica, observa y fíjate qué pasa, ¿ok? Porque sí, podemos tener quiebres y varios quiebres, entonces hay que tener cuidado con ese punto, ¿sí? Ok, luego por el chat me preguntaron, ¿podría explicar una vez más la escalerita? Qué lindo. Ya, vamos a ir a la escalerita. A ver, les explico qué pasa con la bendita escalerita. La escalerita es básicamente una representación del excedente del... Uy, disculpen que esté acá retrocediendo. Estoy con la ruleta ahí. No es más que la representación del excedente de un individuo, ¿ya? Para que puedan entender cómo se da esta diferencia entre mi máxima disposición a pagar y el precio de un bien. Hemos dicho que ese excedente se define de esa forma y por eso les di este ejemplo de imagínense, yo encuentro un libro que he estado buscando hace un tiempo, yo estoy dispuesta a pagar 100 soles por ese libro, pero lo encuentro por 80 soles. Entonces digo, caramba, qué genial. Voy a pagar menos de lo que esperaba pagar, ¿no? Menos de lo que estaba dispuesta yo a pagar. Esa diferencia entre ese 100 que yo estoy dispuesta a destinar en gasto, en adquirir ese producto, y ese 80, que es el precio del producto, ¿ya? Esa diferencia entre 100 y 80 va a representar un componente dentro de mi excedente agregado como individuo, ¿ok? Entonces, lo que se está haciendo en esta escalerita, que en realidad no es en sí una escalerita, sino es una recta. Lo que pasa es que le estoy poniendo acá como escalerita en lugar de poner puntitos, para poder irles mostrando, ¿no? Cómo va cambiando esa disposición máxima a pagar a medida que vamos descendiendo, ¿no? Descendiendo a lo largo de esta recta, de esta curva de demanda a nivel individual, ¿ok? Entonces, en mi punto máximo, la parte más alta, podríamos decir aquí, ¿no? Justo 20,1, ¿ya? Yo adquiero una entrada y mi disposición máxima a pagar por esa entrada es igual a 20, ¿ok? Pero justo acá estoy trazando una recta en la que estoy indicando que el precio de mercado para estas entradas, para este concierto, ¿no? Es igual a 14. Estamos asumiendo que estamos en un mundo en el que quiero ir a un concierto y quiero adquirir entradas, ¿no? Entonces, 14 soles cuesta adquirir las entradas para un concierto. Y yo, mi disposición como individuo a pagar por la primera entrada es igual a 20, ¿ok? Entonces, si yo a esa disposición máxima que tengo yo a pagar, le resto ese precio que es igual a 14, voy a tener un extra igual a 6. 20 menos 14 es igual a 6. Entonces, qué bacán. Yo quería esto, yo estaba dispuesto a pagar 20 soles por esta entrada, pero está 14. Entonces, genial, súper, tengo ese extra de 6, igual a 6. Ahora, este mismo ejercicio que les estoy explicando ahorita, lo voy a repetir para otras cantidades de entradas. Es decir, para 2 entradas, para 3 entradas, para 4 entradas, 5 entradas, 6 entradas. Y acá justo debería haber un puntito y luego viene acá 7 en el que es igual a coincide, ¿no? Mi disposición a pagar es igual al precio, coincide. Entonces, yo voy a ir descendiendo y, por ejemplo, en el caso de 19, imagínate que hay acá un puntito. Este punto está representado por 2,19 en este plano cartesiano, ¿no? 2,19 quiere decir que yo estoy dispuesto, la cantidad máxima que yo estoy dispuesto a pagar por esas 2 entradas es igual a 19. Pero como el precio es igual a 14, entonces si yo hago la resta entre esa disposición máxima a pagar, mi 19, menos el precio igual a 14, voy a tener un extra igual a 5. ¿Ok? Entonces voy a estar ahí contento. ¿No? Y así voy a ir descendiendo para otras cantidades de entradas, ¿no? Entonces, acá justo les voy a poner
representación numérica de esto, la explicación numérica de esto. Entonces, ante 3 entradas, mi disposición máxima va a ser 18, pero si le quito el precio, entonces me queda esto como excedente igual a 4, para ese caso en particular, ¿no? Luego para 4 entradas, para 5 entradas, para 6 entradas, sigo haciendo el ejercicio y cada vez está siendo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito ese extra. Hasta que finalmente llega al punto en el que para la entrada número 7, tenemos que justo mi disposición a pagar máxima va a ser igual a 14 y el precio va a ser igual a 14. Entonces, 14 menos 14 va a ser igual a 0. ¿Qué va a pasar en ese caso? Ese excedente ya no hay excedente, ¿cierto? Va a ser 0. Entonces, me quedo ahí. Voy a pasar con niveles, con otras cantidades de entrada. Imagínate, mi disposición para 8 entradas es igual a 13. ¿Ya? Es igual a 13 soles. Estoy dispuesto a pagar por 8 entradas y esa cantidad. Y fíjense, pero el precio es igual a 14. Entonces, ¿qué va a suceder en esta situación? Va a ser una situación negativa, -1. Ya no se da eso. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar dispuesto a pagar. Porque el precio está por encima de lo que yo realmente quiero o estoy dispuesto a gastar para adquirir el bien. Entonces, si nosotros vamos sumando todas estas cantidades de acá, ¿ya? Va a sumar 21 soles y eso va a formar el excedente de un individuo, ¿ok? Estamos ahorita hablando a nivel individuo, porque la idea de mostrar este ejemplo a nivel de un consumidor es luego trasladarnos a nivel mercado y ver el conjunto del excedente, ¿no? El conjunto de todos los consumidores, es decir, cómo es que se reúne ahí todo esta situación, esta representación para el total del mercado, ¿no? Para el lado de la demanda. Entonces, el excedente del consumidor no es más que el beneficio total derivado del consumo de un bien, quitándole el costo de compra o gasto efectivo o el precio, lo que te cuesta adquirir ese bien. Por eso estamos haciendo esa diferencia, ¿no? A medida que nos vamos desplazando a lo largo de la curva de demanda. Y justo cuando va a llegar un punto en el que se van a igualar esa disposición a pagar con el precio y va a ser igual a 0. Y por debajo de ese nivel yo ya no voy a consumir porque no voy a estar interesado en pagar. Así de sencillo. Entonces, si esto lo trasladamos a un nivel agregado, simplemente vamos a tener esta situación. Ya no va a haber esta escalerita que nos sirve para poder ilustrar, ¿no? Cómo va cambiando mi disposición a medida que voy adquiriendo más cantidades. Sino más bien, simplemente vamos a trazar una línea recta para simplificar la situación, que va a representar nuestra curva de demanda total, es decir, la curva de demanda de mercado, y el área que justo se va a situar por encima del precio de mercado va a representar ese excedente de consumidor, esas diferencias que se van a dar entre la diferencia entre mi disposición máxima a pagar por adquirir un bien menos el precio que cuesta adquirir ese bien. Eso es lo que representa este triángulo beige, amarillo. Entonces acá lo único que hago es simplemente, estos valores que ven se basan en los datos de este gráfico. Para calcular el excedente del consumidor, el cual es un triángulo, simplemente aplico la fórmula que conocemos por geometría del área del triángulo. Y ya está. Entonces, fíjense, de 14 a 20 hay una distancia igual a 6, y acá está este 6, ¿cierto? Y lo multiplico por el 6.500, que es las entradas para el concierto. Y esto está en miles, entonces fíjense, acá tenemos una cantidad igual a 6.500. 6.5 por 1.000, 6.500. Entonces, estos valores los utilizamos para calcular nuestro triángulo, el área del triángulo, el cual va a ser igual a 19.500, estamos diciendo. Esa es la representación. Y bueno, y con respecto al gasto efectivo, simplemente es el área que está por debajo, ¿no? Es simplemente precio por las entradas, ¿verdad? Es decir, el precio de mercado, que en este caso es 14, por la cantidad de entradas que se venden en este mercado. Y justo se da acá en esta intersección, en este punto máximo, que es igual a 6.500.
Y ahí está 91.000 soles. Es eso básicamente. Entonces estos numeritos son simplemente para representar o mostrarles, ¿no? Cómo puedes determinarlo esto usando números. Aquí, ¿quedó clara esta parte? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Más digerible? ¿Más entendible? ¿Sí? ¿No? Coménteme algo por el chat. ¿Sí? Carlos, ¿qué opinas de la escalerita? ¿Quedó más claro, Carlos? Qué bonito, qué simpático la escalerita. Bueno, si es que hay dudas, sí, más claro, igual regresen a la clase, denle una miradita y bueno, también con la la dirigida, van a ir practicando estos conceptos con sus JPs. ¿Ok? Bueno, cuéntenme rápidamente aquí. Voy a dejar de compartir esto de acá. ¿Cómo les fue en su calificada? ¿Qué tal les pareció la primera calificada? Esta es la oportunidad para que me puedan compartir sus impresiones, ya sea por chat o pueden hacer alguna participación oral si es que gustan. ¿Les pareció difícil? ¿Les pareció retadora? No sé. Tuvimos un pequeño inconveniente con el otro salón, pero bueno, cosas que suceden con la virtualidad. Pero bueno, cuéntenme. ¿Nadie se anima a comentarme qué tal le pareció la práctica calificada? Ya, me dicen la parte de las opciones. Estuvo interesante. ¿Te refieres a la primera parte? Ariana, ¿cierto? Bueno, en mi caso fue la tercera parte, que eran como, tenías que comparar conceptos, unir conceptos, y había las opciones, y como que es un nuevo formato y me pareció interesante el formato. Súper. Romina me dice, sentí que me faltó tiempo. ¿Alguien también sintió que le faltó algo de tiempo? ¿Les pareció que el tiempo estaba justo? También le faltó tiempo a solamente el otro apellido. Ya. Ok. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? ¿Qué tal les pareció? ¿Lo encontraron un poco difícil o simplemente fue un tema de tiempo? ¿Cómo lo perciben? Coméntenme, chicos. Este es el momento para compartir sus impresiones. Y de hecho, yo le puedo compartir estas impresiones también a sus JPs, ¿no? Ajá, me dicen por acá. Estuvo un poco difícil en mi caso porque me faltó repasar más la teoría. Chicos, esto es un punto importante, porque las clases están conectadas con las dirigidas. Entonces, podría ser que yo avance un poco más que en la dirigida, pero ustedes diría que sí que tienen, les recomiendo que por favor también repasen los conceptos que ven en clases, porque eso es insumo para la parte práctica. ¿Okay? Luego me dicen la DIE del ejercicio de Juan, me pareció retadora. Sí, algo de reto tiene que venir en las calificadas, ¿no? Es necesario un poco de reto para que piensen, ¿no? Reten sus mentes en ese instante. Y sí, también hay el reto del tiempo y demás, pero bueno. Ok, para esta nueva práctica dirigida van a tener un par de ejercicios extra para que puedan practicar por su cuenta y si tienen cuestiones, dudas, preguntas, pueden contactar a sus jefes de práctica durante la semana. De hecho, van a tener 2 largas semanas, más o menos, para la preparación para la calificada, porque hay feriado, tenemos feriado el 8 de octubre, ¿cierto? Viernes, déjenme checar, sí. Entonces no va a haber calificada, dirigida a 4, ¿no? Solamente va a haber una calificada. Bueno, eso chicos. En fin, si no hay más comentarios al respecto sobre algún otro tema que no sea la dirigida, la calificada, o la sesión de hoy, doy por concluida esta sesión. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Me dicen algo más o ya no? ¿Partimos?
¿Ok? Bueno, si no hay más comentarios, ya saben, pueden, si es que surgen dudas, mi correo ya lo conocen, me pueden contactar, y aquellos que me han contactado durante la semana y no les he respondido, disculpen, lo voy a hacer este fin de semana, ¿sí? Me preguntan, ¿la calificada no será la próxima semana? No, Carlos, no veo quién me escribe acá por este chat. No, la calificada no será la próxima semana. Como les comenté, la próxima semana es feriado y no hay ninguna dirigida. La calificada va a ser recién la siguiente, subsiguiente semana. Creo que es, a ver, 1-8, el 15 sería la calificada, si no me sigue. Eso. Luego me preguntan, profe, ¿usted cree que pueda subir una práctica dirigida igualmente para esa semana que sea feriado? Voy a conversar con sus JPs para que les puedan, que preparen ejercicios extra para esa semana para que puedan practicar. ¿Les parece buen plan? ¿Sí? ¿Sí? Escríbanme por chat, sí, profesora. No, profesora, no me parece, no sé. Lo que quieran, ya. Eso. Pues les voy a comentar a los chicos, como les comenté hace un momento, para esta dirigida van a tener 2 ejercicios extra para practicar. Y sí, vendría bien que tengan unos cuantos extra más para esta semana de feriado, que no va a haber ni dirigida, ni calificada, ni nada. Listo. Entonces vamos a quedar así, ¿ok? Cuídense mucho, tengan una semana productiva, bueno, lo que queda de la semana, aprovechen por favor su tiempo, les recuerdo eso, es importante. Usen su tiempo sabiamente, chicos, estudien que el curso se va a poner un poco más denso a partir de teoría de la firma. Así que por favor pónganse las pilas porque el parcial viene hasta la vuelta de la esquina. No falta mucho. Ok, entonces un abrazo y hasta la próxima semana que tenemos nuestra 7ª sesión. Cuídense mucho. Me despido. Hasta luego, Gracias, profesora. profesora. Gracias, profesora. Hasta luego. profesora. Hasta luego. Profesora. Hasta luego.